El señor ingeniero Milton Molina nos acompaña y le envío un saludo muy cordial. Estamos en directo con él. Ingeniero, buenas tardes, bienvenido. Usted nos comentaba y le hemos contactado precisamente como parte que fue de empresa eléctrica para hablar sobre un tema que es importante, un tema que preocupa y que no ha sido muy tocado, un poco porque entiendo que se ha tratado de mantener la tranquilidad, la calma por parte del gerente de empresa eléctrica que sin embargo envió un oficio solicitando una revisión de una medida. Se pretende hacer una obra que de alguna manera, entre comillas, perjudicaría a empresa eléctrica. Bienvenido usted como miembro de siempre de empresa eléctrica, como jubilado de empresa eléctrica. ¿Cuál es su criterio sobre este tema? Bienvenido a través de Radio Colosal. Buenas tardes, ingeniero Fernando Salazar y a los oyentes de su prestigiosa emisora. Efectivamente hablo en mi condición de vicepresidente de la Asociación de Jubilados de la Empresa Eléctrica Ambato y además como secretario del Comité de Defensa de los Intereses Institucionales frente a la intencionalidad de construir en frente al edificio matriz de Empresa Eléctrica Ambato el nuevo mercado de las flores. Efectivamente, la empresa, pues, en su momento ha enviado una comedida carta al señor alcalde pidiendo que se revise este asunto, aclarando de que la empresa no se opone al proyecto en su conjunto denominado Proyecto Bicentenario. Lo que no está de acuerdo es con la construcción de un mercado al frente de un edificio que, además de ser un ícono en la ciudad por sus características técnicas, funcionales y operativas, el único que tiene un área verde que da un aspecto agradable a la ciudad, Y un aparte que mereció edificio premios, ¿no? En su momento, premios Ornato. eh, el premio Ornato 1982 y aparte de eso el premio de una Bienal Latinoamericana, que no es poca cosa, ingeniero Salazar. Y no es lógico que Entonces, se cubra, que se tape este edificio, que se adosen al edificio cambiando por completo lo es, que existe ya. efectivamente usted lo dice con acierto, pues sería una cuestión del todo inconveniente porque ese edificio, como no sé actualmente, pues con un mercado enfrente, perdería sus características no solamente estéticas de ornato, sino lo más preocupante de funcionalidad, porque usted conoce perfectamente la empresa pues tiene por responsabilidad constitucional la prestación de un servicio estratégico, así definido en la Constitución. La prestación del servicio de energía eléctrica es un servicio estratégico que comporta la necesidad de elaborar de una manera atenta y diligente las 24 horas del día y los 365 días del año. Prácticamente la empresa no puede realizar sus actividades porque las demandas del servicio así lo exigen. Es importante decirle que se afectaría no solo la estética, sino la funcionalidad, la facilidad de ingreso y salida de los peatones en este instante, más bien de los clientes de empresa eléctrica que chocarían con los peatones y con los clientes del mercado de flores, sin estar en contra del mercado de flores. Pero donde está bien. Uno no entiende para qué quieren derrumbar lo que tienen hecho y pasarlo una cuadra más allá. O sea, no le veo funcionalidad. Nosotros tampoco lo entendemos y compartimos el criterio que usted acaba de expresar en el sentido de que más allá de las dificultades del acceso peatonal, prácticamente nos estarían maniatando e inmovilizando porque nosotros tenemos que tener un equipo humano, tenemos que tener vehículos, tenemos que tener herramientas y demás tecnología que requiere atender las demandas de 300,000 clientes. Usted sabe que la empresa tiene casi 300,000 clientes. Si nosotros
consideramos que en cada hogar en promedio existen 4 personas, pues se estaría afectando el interés de más de 1 millón de habitantes, que no es poca cosa. Con grave perjuicio, vuelvo a decir, la empresa eléctrica, como usted conoce, es una empresa que ha alcanzado su prestigio sobre la base de un trabajo y un esfuerzo permanente. Es una empresa símbolo no solamente en la región central del país, sino que está considerada no por nosotros, sino por otras evaluaciones como la mejor distribuidora del país, que ha ganado inclusive premios a nivel internacional, lo cual pues para quienes fuimos parte de la empresa eléctrica y seguimos siéndolo pues de manera colateral al ser parte de la asociación de jubilados, es un sano orgullo. Ahora, entiendo que han pasado más de 15 días de que se envió la comunicación. ¿Ha habido alguna respuesta? No ha existido ninguna respuesta, pero mantenemos la expectativa pues de que en realidad la ilustre municipalidad hará algún pronunciamiento, porque lo raro del caso es, usted conoce que cuando se emprende un proyecto hay la necesidad de hacer la difusión correspondiente. Habría sido deseable, pero esto lamentablemente no ha ocurrido, que cuando empezaba el proyecto lo justo era pues acercarse a todos los posibles afectados con la obra o beneficiarios, como usted quiera verles desde la perspectiva que se considere. Pues lamentablemente eso no ha ocurrido. Dos Habría cosas, sido ingeniero. bueno que el ilustre municipio se acerque a la empresa, diga, miren, tenemos este proyecto, las implicancias son de esta naturaleza, las ventajas son estas, y en su momento pues la empresa habría podido hacer algunas observaciones o posiblemente decir, buscar un lugar más funcional para que pueda construirse el nuevo mercado. Ahora, dicho cómo están las cosas, vamos por partes. Primero, si no existe sociabilización no se puede hacer la obra, eso lo dice la ley. Si nos vamos a una ley antigua, la ley de modernización del Estado, determina que si no ha sido contestado un oficio en 15 días, este se considera aceptado. No lo consideraron, no lo contestaron, en 15 días se considera aceptado. La ley de modernización del Estado sí, es de 1998, es verdad, pero no hay nada que la contraponga en este tema. Es decir, en la obligación que tienen las autoridades de responder a sus mandantes. En este caso, entonces, estos dos temas ya le darían una posibilidad clara de recurrir a la ley para hacer que se respete. Es más, un simple documento pidiendo un amparo paralizaría la obra y la paralizaría por completo. Si el momento que pretendan hacerla, un amparo es suficiente, porque no puede adosarse un edificio al ya existente de empresa eléctrica, porque además se perjudicaría las veredas, que las desaparecerían en ese sector, y es un sector conflictivo, porque es una esquina de mucho movimiento. O sea, no entiendo qué pretende hacer el municipio, no lo entiendo de verdad. Efectivamente, como usted está mencionando, ingeniero Salazar, al parecer pues no se consideró el derecho a la propiedad privada cuando se pretende construir un mercado adosado pues al cerramiento de la empresa eléctrica Ambato, y tampoco se consideró el concepto de propiedad pública, que efectivamente usted lo acaba de visualizar, pues que son las aceras. El ciudadano pues tiene derecho a transitar por las aceras, y así lo ha venido haciendo desde el año 1982, cuando la empresa pues inauguró su edificio. Y tal vez vale la pena pues para la audiencia indicar que la empresa eléctrica Ambato ya se dio un espacio al ilustre municipio, donde al costado del auditorio, donde hay un parqueadero de camionetas, pues en el diseño preliminar eso estaba destinado a parqueadero de la empresa. No obstante, el municipio solicitó que se deje el área libre, pues, y la empresa
condescendiente, pues aceptó el planteamiento del ilustre municipio. Vale la pena también tener ese antecedente, ingeniero Salazar. Lo que pasa es que cuando ustedes empiezan a ceder, se convencen de que solo ellos tienen derechos. Ese es el problema. Por eso es preferible no ceder en algunos de estos temas. Ahora, la pregunta que viene es, ¿qué tanta potestad tiene el municipio? Porque hay que recordar que el municipio es accionista de empresa eléctrica también. Bueno, usted acaba de tocar otro punto importante. No alcanzamos a entender precisamente que entre familia, entre comillas digo familia por derecho societario, efectivamente la ilustre municipalidad es accionista de la empresa, y al continuar pues con este proyecto del mercado en frente al edificio matriz, pues también estaría perjudicando a otro accionista, y no sé, pues allí ya los abogados sabrán dilucidar en ese conflicto de intereses, pues, qué es lo que corresponde o qué es lo que se debe hacer. Hasta donde mi modesto conocimiento llega, pues lo que yo sí le puedo decir es que al retirar la vereda, vuelvo a decir, se está haciendo un uso no adecuado del derecho que tiene el ciudadano a transitar libremente por las aceras, y se está afectando pues un bien patrimonial como es el edificio de la empresa eléctrica. Pues se declara patrimonio, y lo que es patrimonio es intocable e inviolable. Ahora, me quedo en la pregunta siguiente. ¿Se ha comunicado por parte del presidente ejecutivo al accionista mayoritario, que es el Estado, del despropósito que tiene el municipio de Ambato para con el edificio principal de empresa eléctrica? Entiendo que efectivamente el accionista mayoritario ya está en conocimiento pues de este particular, y desde ese punto de vista pues entiendo que de parte de ese accionista pues esperemos cuál es la respuesta. No le puedo anticipar, no obstante pues ya es conocimiento del accionista mayoritario, como usted bien acaba de señalar. El tema, reiterémoslo para que quede muy claro, no es que se está en contra del proyecto que el municipio lo plantea. El tema es que está en contra de que se reubique el mercado de las flores, que además no tiene muchos años de construcción, y que en caso de derruirlo, la Contraloría debería actuar contra el municipio, porque no se puede derruir una obra que esté en buen estado. No se la puede tumbar simplemente para hacerla de nuevo más allá. O sea, no tiene lógica ni tiene sentido. O sea, el municipio de Ambato tiene una serie de inconvenientes en este tema. Lo lógico es que dejen el mercado de las flores donde están, que lo arreglen si es que los consideran conveniente, y que amplíen la vía como quieren hacer. Es decir, no se está en contra del proyecto, lo que sí se está en contra es de este despropósito que no se entiende por qué quieren reubicar el mercado de las flores. Yo no lo entiendo. Efectivamente, es como usted lo dice, el señor presidente ejecutivo de la empresa eléctrica Ambato ha manifestado al señor alcalde en los términos que usted acaba de señalar que apoyamos el proyecto bicentenario, pero que no estamos de acuerdo en que se pretenda maniatar el accionar de una empresa de servicio público que necesita facilidades de acceso y sobre todo facilidades de movilidad con su gente y sus recursos adicionales para atender las múltiples demandas que la prestación del servicio de energía eléctrica comporta. Es importante aquello, es importante remarcar este tema. Nos quedamos pensando en algunos de estos aspectos. La gravedad de poner un mercado, prácticamente el mercado de las flores, frente a la entrada, prácticamente cerraría en este instante el único sitio donde pueden estar los carros canasta tan necesarios para dar servicio a la ciudadanía el momento que sea necesario, ¿no? Efectivamente, la afectación sería tremenda, y con menoscabo de la imagen y el prestigio institucional que, como usted conoce perfectamente, Fernando, es reconocida no solamente a nivel nacional. Vuelvo a decir, pues, Empresa Eléctrica obtuvo un premio internacional en la CIES, pues precisamente por sus altos índices de
calidad, de atención, de responsabilidad social hacia el cliente, que es el aspecto que fundamentalmente defendemos. Repliquemos bien aquello y dejémosle claro este tema, porque mucha gente dice, bueno, es que les quieren quitar el estacionamiento que hay frente a la empresa y eso es lo que no quieren. No, la empresa tiene un estacionamiento interno, subterráneo, al que acceden todos los vehículos o la mayoría de los vehículos de empresa eléctrica, de los funcionarios de empresa eléctrica, ¿no? Así es. Vuelvo a decir, en principio el parqueadero estuvo al costado del auditorio, pues luego hubo que rediseñar en el subsuelo pues para acomodar algunos de sus vehículos como usted está señalando. ¿Hay alguna medida, alguna decisión que ustedes, como jubilados de empresa eléctrica, han pensado tomar o van a tomar? Efectivamente, nosotros hemos manifestado nuestra opinión que ha sido publicada en uno de los diarios locales en donde hemos pedido al señor alcalde pues con el mayor convencimiento de que no se construya el mercado en el lugar pues señalado, sino que se busque un lugar adecuado. Pero, Apoyamos el proyecto, no estamos de acuerdo que se lo ponga frente al edificio de la empresa eléctrica, ese es todo el asunto. pero donde está bien. Donde está bien. Es más, en este instante es complicado para quienes venden flores porque no hay estacionamiento. Si el municipio de Ambato está construyendo un sitio de estacionamiento, ¿qué más conveniente que junto a este sitio de estacionamiento esté el sitio de las flores? Pues porque la gente puede entrar, estacionarse, bajar y comprar las flores y volver a subir, sin tener que caminar largos espacios con flores y con todo. O sea, donde está, para mi modo de ver, está perfecto. Así es, y aspiramos pues de que la ilustre municipalidad lo entienda en esos términos pues y no se haga la reubicación y que a la empresa pues le permita seguir trabajando como hasta ahora lo ha hecho pues de una manera totalmente efectiva. En el ámbito legal van a recurrir a algunas de las varias posibilidades que tiene. Definitivamente sí, si es que las razones no son escuchadas, pues el asesor legal pues se encargará de algunas de las medidas que usted ya acaba de mencionar. Ingeniero, como siempre, muchas gracias. Siempre es un placer poder compartir con usted. Un enorme abrazo. Si algo más desea agregar, como siempre, los micrófonos de Radio Colosal están a sus órdenes. Agradecerle por el espacio y finalmente decir, no sé si en la mañana pues escuchaba en Teleamazonas una noticia precisamente de la ciudad en donde pues mostraban unas imágenes de la mendicidad de gente que estaba en las veredas en determinadas calles. Y pues si vamos por el centro de la ciudad, usted ve en el pleno Parque Montalvo, pues hay un montón de gente extranjera, fundamentalmente sentada en las veredas, pues extendiendo la mano para solicitar una moneda. Y pues los que reclamaban decían tal calle no tiene pavimentación, no tiene aceras. Eso pues hace pensar de que hay algunas otras necesidades insatisfechas. Y para citar como simple ciudadano, pues usted sabe, ingeniero Salazar, que hace casi ya un año el acceso principal de la entrada norte a la ciudad está suspendido y no vemos visos de que eso, por ejemplo, pueda rehabilitarse, que parecerían ser obras más prioritarias para la ciudad. Con comedimiento, bien lo dice usted, hay obras más importantes. Ingeniero, gracias. Un abrazo, que esté muy bien, un placer conversar con usted. A usted, muy gentil, buenas noches. Buenas noches, este es Colosal, la que sí le dice la verdad. Escuchan a Radio Colosal, estamos en 1000.40 y en Colosal Estéreo HD, en www.radiocolosal.com para Ecuador y para el mundo. Y les comentamos que
El Partido Social Cristiano declina su candidatura y apoyará el binomio Lasso-Borrero para las elecciones 2021. El Partido Social Cristiano declinó la precandidatura presidencial de Cristina Reyes y decidió que hará una alianza con el movimiento Creo para apoyar la postulación de Guillermo Lasso Mendoza. La decisión se la anunció la tarde de este día lunes 31 de agosto en un documento firmado por Lasso, por el líder del Partido Social Cristiano Jaime Nebot, por el presidente de Creo César Monge, por el presidente del PSC Pascual del Ciopo y por Reyes, donde se establecen 7 puntos que establece el acuerdo político. Uno de ellos, Creo, se compromete a apoyar la consulta popular del Partido Social Cristiano y se deja también en claro que este apoyo es exclusivamente para los presidenciables, que el Partido Social Cristiano presentará sus propios candidatos para la Asamblea, pero que Lasso tendrá que acompañarlos, si cabe el término, para promocionar, para promover los candidatos del Partido Social Cristiano. Está con nosotros a través del hilo telefónico y le saludo de la manera más comedida al señor doctor Patricio Gijón, uno de los más connotados abogados del país. Siempre es un placer saludarle, doctor, bienvenido. El tema del Consejo Electoral siempre será importante y preocupante. Parece que no se logra poner en orden este Consejo Nacional Electoral. Usted mismo había hecho referencia a estos temas en días anteriores. ¿Qué pasa con el Consejo Electoral? Un gusto escucharle. Bienvenido a través de Radio Colosal de Ambato. Buenas noches y un cordial saludo. La verdad es que el país no tiene confianza alguna en los árbitros del próximo proceso electoral. Entonces, si es que el Ecuador no tiene ningún tipo de credibilidad, sobre todo en aquella mayoría ensamblada con el señor Cabrera, la señora Tamaín y una señora Acero, pues realmente lo que esperamos es que la predeterminación que fue anunciada por la Contraloría General del Estado se convierta en una determinación que llegue a que efectivamente se haga realidad la multa y destitución de este trío que no puede rectorar el próximo proceso electoral. Con más del 85% de la población que no cree en ellos, ¿cómo pueden ellos pretender garantizar un proceso electoral limpio? Pues no. Es imposible. En otras circunstancias, si es que habría algo de decencia, ya habrían presentado alguna excusa o renuncia a su cargo, pero aquí no. Aquí lo que impera es una actitud más bien de displicencia frente a una realidad de país que hace rato dio las espaldas a este trío que poco o nada le ofrece en materia de garantía en el momento en que lleguemos a un proceso electoral. ¿Esperamos de Contraloría que los destituya o podemos tomar otras medidas? Existen varias. No se olvide que la fiscal general del Estado, la doctora Diana Salazar, inició también un proceso de orden penal que por efecto del grado que ellos tienen, ellos deben ser juzgados por la presidenta de la Corte Nacional de Justicia. Entonces se ha puesto en conocimiento de esa autoridad el hecho de que existen una serie de problemas ya de orden penal, de indicios no solamente de responsabilidad, sino ya problemas concretos con pruebas que se han presentado en relación a la inscripción del partido amigo que era de propiedad del ex asambleísta Mendoza. Y no solo eso, yo le invito a analizar la decisión de Fernando Muñoz Benítez. No sé si lo recuerda, él es uno de los miembros del Tribunal Contencioso Electoral. El señor Fernando Muñoz Benítez le da vida a los 4 partidos de Correa que estaban muertos, supuestamente por decisión de Atamaín. ¿Qué hizo Atamaín? Aceptar esta decisión y apelarla, porque eso es lo normal. Y los 4 partidos pudieron inscribir candidatos. Recuerdo que Ángel Torres, también juez, dijo que no. Él le dijo que no a Podemos, entonces había una doble disposición contraria en este caso, y sin embargo para Atamaín no pasa nada.
En el caso similar, otra vez el juez Ángel Torres da una disposición favorable al partido de Álvaro Noboa hace más de 10 días, pero Atamaín dice que como es un solo juez, no tiene valor y no acepta. Sin embargo, pese a no aceptar, a no obedecer al juez contencioso electoral, sin embargo, apela a esa decisión, pero no permite que el partido de Noboa pueda inscribirse. O sea, ella está violando la disposición de una autoridad pertinente, ¿o no? Bueno, existe una maraña de orden pseudo legal que le permite este juego adefesioso que solamente va a ser concluido cuando esta autoridad, entre comillas, y sus dos compañeros de bancada de mayoría sean destituidos por el Contralor del Estado. Yo quiero comentarle algo que es materia ya de una experiencia personal. En mi condición de ciudadano, presenté una queja formal en el Tribunal Contencioso Electoral tendiente a establecer que Atamaín, Cabrera y Acero, también apartándose de la ley y de la ética, habían simulado la creación de un departamento antilavado al interior del CNE, creación que estaba marcada por una exigencia legal y les habían dado incluso un plazo perentorio para la formación de ese departamento que tiene la obligación de impedir que existan fondos sucios, fondos calientes en las campañas electorales, que ya se dio en épocas anteriores. No nos olvidemos que el caso que en principio se conoció como Arroz Verde y luego Sobornos 2012-2016, precisamente atendía a este tipo de fondos que de manera inescrupulosa y criminal se obtenían en este caso de empresas que luego eran contratistas del Estado. Entonces, esta unidad antilavado fue simplemente creada con una simulación, engañando al país, y esta unidad se la creó enganchada a otra que existe en el Consejo Nacional Electoral, que se llama de fiscalización. Todas con amigos, con una serie de gente vinculada a este trío que hace mayoría en el CNE. Convocados con la demanda, pues asistieron a una diligencia que se hizo en el Tribunal Contencioso Electoral. El juez ponente, en este caso el presidente de este organismo, el doctor Arturo Cabrera, tuvo acceso a la demanda por mí presentada, a los sustentos que, basado no solamente en regulaciones legales nacionales, sino también internacionales, yo demostraba que había una simulación de la creación de esta unidad antilavados tan importante a la hora de preservar la pureza del sufragio y la pureza de todo el evento electoral. Pues los abogados de Atamaín y Cabrera y los propios Atamaín y Cabrera que estuvieron presentes en esa audiencia, pues balbuceando no podían justificar de ninguna manera lo que había sido materia de una presentación formal con prueba total que había incluido. Y naturalmente quedé a la expectativa de una resolución del juez Cabrera que, como le digo y reitero, quedó muy claro que la presentación de esta demanda, de esta queja formal que yo había sustentado, está basada no solamente en la legislación local, sino también en la legislación internacional. Esto también les puede llevar a multa y a destitución, pero tengo poca credibilidad en el sistema judicial ecuatoriano. Me quedo pensando en algunos temas, y perdón que insista sobre el tema que yo le consultaba anteriormente. Mi preocupación es cómo puede fallar de una manera aceptando la decisión de un solo juez y acatándola para dar vida a los 4 partidos políticos. Y cómo, otra vez, decisión de un solo juez, en cambio es desoída por ella. Son eventos similares, exactos, igualitos. En el un caso sí acata
y apela, en el otro caso no acata y también dice que va a apelar, pero no lo ha hecho. Y uno termina diciendo, ¿no está desobedeciendo el artículo 86, literal cuarto? O el 282, literal número uno, que habla de que no se puede dejar de obedecer orden de juez competente. Y en este caso, el Tribunal Contencioso Electoral es juez competente, pues, ¿o no? Porque Atamaín Sí. aparentemente pretende decir que ella está sobre todo el mundo. Bueno, no, usted tiene razón. El Tribunal Contencioso Electoral es el juez competente en estas materias. Lo que pasa es que de manera, y yo digo, trafaciosa, lo que hacen es apelar. Y eso lo que determina es que se alarguen los procesos. Es decir, ella no cae de ninguna manera en el hecho de que no acata una decisión de manera acertada o no de parte de un tribunal que tiene que ser acatada, sino que al presentar un recurso de apelación suspende el acatamiento de esa resolución y ella está de alguna manera en derecho con cierto grado de justificación. Me quedo pensando, sin embargo, en el artículo 279 de la ley, perdón, en el 210 de la Ley Orgánica de Elecciones, literal número 3, que dice que no pueden una persona volver a ser reelecta. Y la señora Tamaín y el señor Cabrera incumplen aquello. Ellos no podían ser ni siquiera candidatos para el Consejo Nacional Electoral porque ellos fueron parte del Consejo Nacional Electoral transitorio presidido por Gustavo Vega. Ese es un tema de fondo. Ese es un tema de fondo. El numeral tercero del artículo que usted alude prohíbe expresamente una reelección. Y ellos infringiendo esa norma y el Consejo de Participación Ciudadana también pasándose por el forro, lo que hicieron es simplemente consagrar una ilegalidad. Pero ¿se puede subsanar aquello? ¿Se puede No, exigir al Consejo, en este caso al quinto poder, que revise el procedimiento porque se está yendo por sobre la Constitución? este es un tema que deberá ser materia de una exigencia judicial al más alto nivel. Tampoco el país tiene credibilidad en un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social liderada por un hombre que tiene X% de discapacidad y que está inmerso también en ese tipo de escándalos. 81% de discapacidad, dice. Terrible, ¿no? Es una cosa tremenda. Por donde usted pone el dedo, el pus sale a borbotones. Me gustaría su criterio sobre dos temas, aparte ya de este proceso electoral. Dos temas que en lo particular me preocupan. Uno de ellos, la investigación que la Asamblea pretende hacer al señor Eliseo Azuero y nombra una comisión formada por el señor José Serrano. Y uno dice, bueno, ¿y qué va a investigar el señor? Formada además por Franco Romero, acusado de irregularidades, y con un tercer miembro, un correísta. Ni siquiera recuerdo el nombre del correísta. Oiga, pero esta comisión, si encuentra algo, más bien lo va a esconder. Y uno termina diciendo, se están burlando de nosotros. ¿Puede ser posible? Una asamblea conformada con 60% de asambleístas que están inmersos en casos penales de investigación criminal no tiene piso, ha perdido toda la credibilidad. Efectivamente, se conforma una comisión con gente que tiene mucho que ver en los temas que se investigan. Entonces, ¿qué resultado podemos obtener? La situación a nivel de la mayor pandemia que afecta al Ecuador no está en la línea de la economía, no está en la línea ni siquiera de la pandemia de salubridad propiamente dicha, está todavía en la corrupción rampante que no ha podido ser vencida. Y esta asamblea, con tan poca credibilidad además, porque apenas tiene el 2% de credibilidad, puede imponernos una ley como el COS,
el Código Orgánico de la Salud sabiendo que más del 90% de los ecuatorianos somos católicos y estamos en contra del no matarás, es decir, estamos en contra del aborto, por ejemplo. Este COS que inclusive se pasa por la objeción de carácter, objeción de criterio, puede entrar a regularnos de esta forma, de esta manera. Claro, esto es un escándalo más que lo ponen porque hay en redes sociales muchos que hablan de que esto es estar a la vanguardia, cuando yo sigo considerando que prefiero ser anticuado si me quieren decir así, pero yo creo que no hay que matar a un no nacido. O sea, me parece muy grave el tema. Corresponde a fuegos artificiales para distraer la mirada de una población y para que nos pongan precisamente a discutir eso. Yo estoy convencido de que este código será vetado por el Ejecutivo y si no, vetado por una gigante mayoría del país. Es necesario, ¿no? Lo grave del caso es que al final podría terminar en manos de la Corte Constitucional. Y ahí tenemos a Ramiro Ávila, a Lolo Miño y otros más que se han pronunciado inclusive anteladamente, anticipadamente, en favor de este tipo de medidas. ¿Y qué confianza podemos tener en eso? Yo tengo la casi certeza de que el tema va a ser vetado por el Ejecutivo y esto va a terminar de esa manera, porque efectivamente si es que el asunto pasa a la Corte Constitucional ya podríamos tener una idea de cómo esto puede terminar. Eso es lo grave, porque supuestamente, de acuerdo a lo que dicen muchos, veta el presidente y se va a apelar ese veto a la Corte Constitucional a través de los movimientos tantos de izquierda que existen en el país en la actualidad. Y eso sería gravísimo, ¿no? Yo creo que esto no va de ninguna manera a pasar. Tengo la certeza de que va a ser vetado y el país en su conjunto no está en condiciones de que se tramite una ley que no ha sido debidamente procesada desde lo que implica la entraña moral de un país que piensa de manera diferente. El vientre de alquiler, por ejemplo. Sería una locura, digo, ¿cómo lo resolveríamos? Supongamos que alguien contrata, pese a que la ley dice que no se contrata, y entonces, ¿en qué condición queda una persona que, entre comillas, va a entregar un niño? Pues no. O sea, ¿qué pasa si esta persona se arrepiente al final y dice no lo entrego? ¿De quién mismo es el niño? Ese es un tema lamentable que entrará dentro de espacios mercantiles. Creo yo que el país no va a resistir que se promulgue ese tipo de disposiciones legales. Ojalá, espero que sea así. Doctor, el país, el pueblo se pregunta, tenemos 19 o 18 en este instante porque hoy llegaron a un acuerdo el movimiento Creo y el Partido Social Cristiano, entonces se retira la candidatura de la señorita Cristina Reyes. Tendríamos 18 candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República, 18 binomios. Y la gente sigue diciendo, pero no hay por quién votar. ¿Qué opina usted? ¿Hay o no hay por quién votar? Yo creo que sí. Yo creo que se van a reducir de manera especial. Aspiro a que exista una propuesta del centro izquierda. La centro derecha ha actuado con un grado de sensatez y tengo la impresión de que el pueblo ecuatoriano va a tratar de visualizar desde la primera vuelta cuál es el candidato que reúne mayores fortalezas para evitar el retorno de una horda delictiva que a mala hora manejó de manera nefasta los destinos del Ecuador, quebrando la economía y sobre todo quebrantando las bases de sustentación ética. Ese es el problema mayor a vencer, el posible retorno de esta horda delictiva. Y eso es lo que yo estoy seguro el país desde la primera vuelta visualizará para encontrar en un candidato que más allá que se lo moteje de izquierda, de derecha, de centro, sea el que tenga mayor fortaleza
para imponerse a esa horda delictiva. ¿Cómo hacemos para evitar que el pueblo sea engañado? ¿Cómo hacemos para evitar que Atamaín y compañía cuenten los votos y eso sea más importante que los votos que un candidato pueda conseguir? Y digo esto porque, mire, ya empiezan a pretender vendernos la idea a través de encuestas o supuestas encuestas de que solo gana un correísta y el otro que tiene posibilidades, Yacu Pérez. Cuando para mí estoy convencido de que nadie va a votar por Pérez, nadie va a votar por los que secuestraron el país en octubre, nadie va a votar por los que vandalizaron al Ecuador, nadie va a votar por los que en Tungurahua nos dejaron sin agua, por los que destruyeron la Contraloría, quemaron Teleamazonas. ¿Quién va a votar por ellos? Me pregunto yo. ¿Quién va a votar por los correístas después de saber todo lo que hicieron? Y con todo esto se pretende vendernos la idea de que son los únicos que tienen posibilidad. Hay que recordar que en este instante se pretenden comprar encuestas, lamentablemente de malas encuestadoras que están vendiendo el alma al diablo porque no están diciendo la verdad y se pretenderá luego, con la horda de troles que tienen, inundar al país pretendiendo convencer a la gente de algo que no es cierto. ¿Cómo despertamos a la gente y cómo conseguimos un compromiso real y verdadero de los medios de comunicación, de los verdaderos medios de comunicación, para decirle la verdad a la gente, que es básico y necesario? Yo quiero recordar que la Contraloría General del Estado emitió un nuevo informe que tiene que ver con las bases electrónicas, con las bases informáticas del Consejo Nacional Electoral, estableciendo que estas no reúnen de ninguna manera los mínimos requerimientos para que el proceso electoral tenga las seguridades y las protecciones necesarias para convertirlo en un elemento que pueda dar seguridad, que pueda dar la absoluta fiabilidad a un país a la hora de hacer los escrutinios. Dicho de manera más clara, existe una determinación para establecer que todo lo que se ha organizado en materia electrónica y en materia de informática no le da ninguna seguridad al Ecuador en cuanto se refiere a la transparencia electoral. Este es un nuevo elemento de fondo que debería llevar a la destitución de los 3 elementos de mayoría del Consejo Nacional Electoral. Créame que no es una obsesión mía, yo no tengo nada en lo personal contra esos 3 elementos de gris presentación nacional, pero lo que me angustia es el hecho cierto de que no podemos estar rectorados por estos 3 elementos, porque para mí el fraude y los apagones electorales pueden reeditarse en el Ecuador y todo puede pasar. Entonces es lo primero que tenemos que vencer, tener primero un árbitro absolutamente válido, un árbitro que sea confiable, un árbitro que sea honesto, un árbitro que le dé al Ecuador la seguridad de que vamos a tener un proceso electoral serio, transparente. Mientras eso no tengamos, todo puede pasar en el Ecuador. Y eso es lo grave. Y no, yo ratifico sus palabras. No es una obsesión, es una necesidad para la transparencia, para que podamos tener un proceso en que gane el que tenga que ganar, no el que quieran los miembros actuales de este Consejo Nacional Electoral. Hay que cambiarlo. Es básico y es urgente. Me quedo pensando en muchos otros temas, en temas que nos preocupan. Por ejemplo, el caso Arroz Verde, llamado después Sobornos 2012-2016, prácticamente ya no tiene a nadie aquí, pues. Prácticamente ya todo el mundo tomó las de Villa Diego y se fue. O sea, con toda tranquilidad. Uno termina preguntándose, bueno, ¿y qué nos pasa? Los jueces tenían que haber estado pendientes de la presentación del señor Viteri, Cristian Viteri, y de la señora Viviana Bonilla. Aparentemente nunca se preocuparon. Hace más de 13 días, en este instante 15 ya, que no concurren.
y nadie dice nada y nos enteramos que ya no están en el país porque el señor Viteri nos hace conocer que ya salió. O sea, todo el mundo se va cuando quiere. El único que está quedando aquí porque no quiere irse es el señor Alexis Mera Gilera. ¿Qué pasa con nuestra justicia? Se están burlando de la justicia. Miramos que en las cárceles se mata a un ciudadano extranjero, un israelita, y nada ocurre. Miramos que los señores con grillete se van, no solo con el grillete, sino hasta con billete. Y uno termina preguntándose, bueno, ¿y cuándo van a ponerle el dedo sobre la llaga, no? Si no tenemos la responsabilidad de defender al país en las urnas, escogiendo de manera correcta a quienes van a ser los próximos mandatarios en el Ecuador, vamos a empujar a nuestro país a ser uno de aquellos fallidos. Porque efectivamente, ¿de qué sirve la determinación de la justicia cuando con grillete o sin él la gente huye? ¿De qué sirve la pseudo determinación judicial cuando no se ha recuperado un solo centavo? ¿De qué sirve toda la expresión popular de rechazo, de fastidio, de repugnancia a todos estos actos de fechoría, de corrupción, cuando hay más de lo mismo y un sinnúmero de antiguos aliados del Correato, ahora con antifaz de morenistas, hacen más de lo mismo? ¿De qué sirve todo esto? No estaremos frente a la generación de un gigantesco caldo de cultivo de una revuelta popular con impredecibles consecuencias. No estaremos frente ya a una situación de exacerbación total. Yo tengo la tesis de que solamente la mascarilla y el coronavirus ha detenido de alguna manera una revuelta popular de incalculables consecuencias. Tiene usted razón, yo pienso igual. Yo creo que ya es basta, ya es hora. Mire, seguimos pensando que no hay quien o no aparece quien entregó los hospitales, porque los hospitales, las gobernaciones, los cargos en los ministerios de salud, etcétera, etcétera, no se entregaron solos, pues. La Posta publicaba en días anteriores precisamente que aparentemente quien entregó todo aquello es María Paula Romo. ¿Y qué dice la señora Romo? Pruébenme, los chats no dicen nada, los WhatsApp no dicen nada, yo tengo el derecho de preguntarles, dice, a los asambleístas, puedo preguntarles a autoridades si les parece X, Y o Z persona. Oiga, no le puede preguntar a un asambleísta, porque si el asambleísta le sugiere X nombre y esa persona llega al cargo, pues ha cometido un delito, porque la ley dice expresamente que no pueden gestionar cargos. Y el rato que ella acepte una sugerencia de ellos, está aceptando una gestión de cargo, pues. Es algo realmente repugnante y ya no hay manera de defender determinadas tesis más allá de las formas, más allá de las supuestas acciones de gran talento para salir airosos de esto. Yo creo que ya la banda se va achicando, ya no hay posibilidad de esconder. Nadie puede creer que los hospitales y que todo ese reparto repugnante de lo que implicó negociados en base a la muerte, al dolor, a la situación de angustia de un país confinado, sin trabajo, sin dinero, y frente a eso, en un festival de negociados asquerosos, pues estos no se dieron solos. El reparto de cuotas o de alícuotas de poder con los hospitales por delante no llegaron simplemente como platillos voladores. Aquí hay responsables y algún momento cuando se reinaugure la justicia vamos a saber qué ocurre. Este jueves 3 de septiembre yo creo que hay una última oportunidad para que 3 jueces nacionales de la Corte Nacional de Justicia le den una señal clara al país de que todavía tenemos cierta esperanza cuando analizando los temas admitidos a trámite referidos a la casación, que no es otra cosa que la revisión de la legalidad
de las sentencias que en el caso Sobornos 2012-2016 se dictaron condenatorias con 8 años de prisión, al momento en que estos jueces determinen la veracidad, la legalidad de estas sentencias y sean ratificadas, pues ahí el Ecuador va a tener un espacio de esperanzas como para saber que todavía tenemos un país viable. ¿Lo tendremos? Y hago esta pregunta porque el juez ponente es correísta. Hago esta pregunta porque el tribunal tenían ellos para resolver 5 días. 5 días. Y se han tomado más de 12. O sea, sí queda un poco de preocupación sobre cómo vayan a actuar, porque recordemos que la mayoría de los jueces fueron puestos por el correísmo. Sin duda, yo tengo la certeza, señor periodista, que si es que estos 3 conjueces de la Corte Nacional de Justicia no apegan su conducta exclusivamente a la norma legal, pues la mecha se encenderá con impredecibles consecuencias. Me queda una pregunta más, y le agradezco por su gentileza en compartir con nosotros este tiempo. María Paula Romo la semana pasada se le ocurre la brillante idea de decir que la votación no debe ser obligatoria y que no debería haber votación obligatoria. A ver, esa no es competencia de la ministra y no puede ser cambiado porque ella no es legisladora. Lo grave del caso es que después, cuando le recuerdan esto, dice, momento, yo no dije eso. Yo lo que dije es que no se debe sancionar. Oiga, pero si las sanciones también están estipuladas en la ley y no se pueden cambiar. No, es que dice, es que tenemos que preocuparnos por la pandemia. Ella se quiere preocupar por la pandemia cuando vayamos a votar 6 meses después, pero en 13 días ya no van a haber decretos de emergencia y van a ser sálvese quien pueda. O sea, no entiendo. ¿Cómo es que nos pretende vender el cuento de que está preocupada por nosotros cuando en 13 días nos va a dejar a libre albedrío? A ver, el que vive, vive y el que no también. ¿Puede María Paula Romo hacer semejantes declaraciones que contradicen la normativa, sabiendo ella, porque entiendo que es abogada y además fue decana de jurisprudencia en una universidad? Debe saber la ley, pues. Y la ley dice que no se pueden hacer cambios a un proceso electoral, o se pueden hacer cambios más bien un año antes de que se dé el inicio del proceso electoral. O sea, en este caso ya no hay forma de cambiar nada. Es imposible que mediante declaraciones políticas que pretenden de alguna manera lograr cierto grado de aplauso, yo no sé de quién, es imposible que con declaraciones sin base se procure, se pretenda modificar la legislación ecuatoriana. Esto es algo inviable, esto es algo que además se suma a una serie de acciones erráticas que el país francamente las ha rechazado, las repudia y de ninguna manera hacen una relación directa a las funciones de una persona seria. Obviamente, ¿no? Obviamente, porque esto es totalmente contraproducente. Mucha gente dice, bueno, ¿a quién pretende favorecer con esto? Si uno revisa el tuit, se ve fácilmente a quién va a favorecer. ¿Quién tiene el voto duro? El correísmo. Es un tema, claro, es un tema que realmente deja muchas dudas y que aspiremos que el próximo jueves 3 de septiembre exista una clara señal de que en el Ecuador se da un retorno de un sistema de legalidad que no permita que esto vaya a una situación de exacerbación social con impredecibles consecuencias. El señor doctor Patricio Gijón, uno de los más brillantes abogados del Ecuador, con nosotros en vivo y en directo a través de Radio Colosal. Doctor, muchas gracias. Siempre un placer. A usted, un gusto, una buena noche. Este es Colosal, la que sí le dice la verdad. Y así estamos culminando. Les invitamos a seguir en sintonía de Radio Colosal, nuestra programación musical, y mañana 5:30 minutos tendremos más noticias en El Ojo de la Tormenta a través de Colosal, la que sí le dice la verdad.